Digo, se devaluó la moneda y todo, pero... No, porque cambió. fue mi primer contrato. O sea, fue en tercera división. Okay. ¿Sí me explico? Yo no jugaba. Me acuerdo que un día llego a tu casa, comemos, todo. Me dice, ¿qué vas a hacer en la tarde? Le digo, nada. ¿Me acompañas? Sí, ¿a dónde? Tú acompáñame. Ah, perfecto. No me dijo nada. Casi siempre tuve a una persona que siempre fue la que me orientó para que lo poco o mucho que ganaras lo pudieras invertir y ese dinero te pudiera producir. Porque no puedo hablarte yo de los otros porque no los conozco a muchos sí los conozco y sé que están bien económicamente porque han sido cuidadosos en ese aspecto. Tú comprabas un palco en el Estadio Jalisco y cualquier evento que hubiera, cualquier evento, Coldplay, el Papa, Lucero, el Papa y todo, sí. Tú tenías tus 10, 20 lugares. Capitanes, bienvenidos a un episodio más de Capitán Financiero, este podcast que hacemos con toda la intención de sumar en educación financiera las experiencias de los diferentes personajes del medio deportivo. Soy Osvaldo Lanís. Yo soy Daniel César Capitanes y como siempre es un gusto saludarlos en otro capítulo más. Y el día de hoy, pues todos los chivarmanos estarán muy contentos. Tenemos una gran leyenda, gran jugador, gran entrenador también, por supuesto, campeón en ambas facetas. Bienvenido, Fernando Girarte, a tu casa, Capitán Financiero. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy amables. Al contrario. Bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Como dice Dani, una leyenda y que nosotros veíamos en la tele y que para mí es un gusto tenerte aquí. La vida nos ha bendecido de tener el alcance de personalidades que han logrado cosas tan fregonas. No, gracias. Y que sé que nos sumará mucho. Y gracias por la apertura, porque hablar de estos temas que hablamos en Capitán Financiero no es tan fácil. Y todas las personas que vienen aquí siempre se lo digo gracias, porque antes era un tabú y ahora el que alguien se abra, de verdad se agradece. Y también creo que la gente por algo lo ha recibido muy bien. Y bueno, bienvenido y gracias. Gracias, Eli. Muchas gracias. Para seguir sumando. Bien, Dani. Sí, como dice Osva, parte de lo hermoso de esta oportunidad de estar aquí con ustedes es conocer a gente como Fernando, que pues yo también siempre te vi ahí en televisión y pues es muy grato, ¿no? Conocer a la persona ahora. Vamos a empezar, Fernando, en el tema que nos gusta a nosotros, empezar a desmenuzar, que es el tema de educación financiera, y a mí me gusta partir desde el inicio, ¿no? Desde cómo es el tema con el primer acercamiento en casa. Papá, mamá trabajaban, ¿cuántos hermanos eran? ¿Cómo era esa administración en tu casa? Bueno, la verdad, yo vengo de una familia normal. Mis padres trabajaban no pronto por gusto, por necesidad, igual que toda mi familia. Uh-huh. Yo era el más chico de 6. De hecho, ya ahorita ya nos quedamos 3. Ya ven cómo es la vida, que se van yendo algunos. Sí, claro. Entonces ya mi padre, mi madre ya no están y ya nomás estamos 3 de 6, ¿no? Éramos 4 hombres, 2 mujeres. Y sí, como tú lo comentas, ¿no? Todo viene desde la familia, desde que ves a tus padres trabajar para lograr un hogar y darle de sustento a todos sus hijos, uh-huh. Tener un patrimonio, vivir de una manera mejor. Y pues desde ahí viene el ejemplo al menos para mí, fue un ejemplo tanto mi padre como mi madre, un ejemplo de esfuerzo, de tenacidad, de lucha. Uh-huh. Y de ahí pues empiezas a aprender algunas cosas para el día de mañana, como fue mi caso, que puedes empezar a ganar dinero en diferentes situaciones, sepas qué hacer, ¿no? Sí, uh-huh. Totalmente. O sea, ambos trabajaban. ¿6 hermanos? 6 hermanos, te digo, éramos 4 hombres y 2 mujeres. Yo era el más chico. Mira. Soy el más chico todavía. Sí. Uh-huh. De los 3 que quedamos, queda una hermana que sigue de mí y luego un hermano. Mira bien. Sí, el ejemplo arrasa, ¿no? O sea, lo que a lo mejor sin necesidad de decirte tu papá alguna vez o tu mamá, mira, Fer, esto es lo que se tiene que hacer. El ver siempre a los papás echándole un montón de ganas, todos los kilos para sacar adelante la casa, pues creo que lo que al final hace a uno que tengas esa ambición por también ser una persona de bien, trabajadora, y eso es, pues la verdad es... Pregunta que me gusta hacer, Sheriff. ¿Arrancó en algún momento o tuviste en algún momento una inquietud por finanzas o empezaste a aprender hasta que empezaste a ganar dinero?
Me pregunto por qué hay a Sí, quien le llama claro, la atención. ¿Eh? Hay claro. quien dice, yo ya vendía cosas desde niño. O alguien dice, yo no, hasta que empecé a ganar. No, definitivamente yo, aunque estudié administración de empresas, ¿Mm? no me alcancé a titular, precisamente por lo mismo que tú. Sí. Ya empezaste con los entrenamientos que tenías Claro. que eran en la mañana, a veces doble sesión, a veces Ujú. triple, salías, Viajes. giras y se te empieza a complicar mucho de ello, ¿no? Entonces yo termino mi carrera, sí la terminé, pero ya ibas en menos ocasiones a la escuela, Sí. ya no ibas de 7 a 2 o de 7 a 1, y a veces ibas de 7 a 8 y te ibas a las 8, a lo mejor llegabas después a las 12 a 1 a agarrar la última clase. Entonces nunca, a mí en ese sentido, mientras empezaba a jugar, no tenía esa inquietud, te digo, a pesar de que estaba estudiando la carrera de administración de empresas, más bien todo eso se fue dando ya después como consecuencia de, o sea, cuando empiezas, porque tú sabes, en el fútbol te puede ir bien, mal o regular. Entonces, cuando ya te empieza a ir bien y empiezas ya a tener un patrimonio, empiezas a ver que tienes entradas ya seguras, y que sabes que lo tienes que cuidar, por el ejemplo que te decía de tus padres. En este caso, fíjate qué curioso, fue más el ejemplo de mi madre que de mi padre. O sea, los dos eran muy trabajadores, pero como que mi madre era más quisquillosa en ese aspecto, y ya les platicaré más adelante las cosas de las cuales le aprendí a ella, y así fue como me empecé a interesar ya en las finanzas, pero fue con el apoyo de ellos dos. Claro. ¿Era más organizada tu mamá? Yo siento que sí. A lo mejor los dos eran organizados, pero mi madre, siento por las circunstancias de la vida, que a veces mi papá se quedaba sin trabajo, ella pues a veces era como quien dice la mujer fuerte, ¿no? de la familia, y ella tenía una zapatería en el centro de Guadalajara, en una zona muy, muy privilegiada. ¿Por qué? Porque era una zona centro de Guadalajara, imagínate. Sí, ya con eso, ¿no? Ya en el puro centro, pues era como dice el negocio redondo, lo que pusieras. Y ella era la más en ese sentido, la que más se preocupaba porque todos nosotros lográramos tener una estabilidad. Sí, claro. Era la que un poquito cuidaba, como quien dice, el dinero, o sea, como quien... Pues no sí, cuidar, pero sí que estaba pero más sí, más preocupada, más claro. Yo, por ejemplo, ahorita que sale la primera anécdota, yo me acuerdo que, y eso fue también pues por decisión propia, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer sueldo en Chivas, que fue con el Tapatío, cuando yo firmé, mi primer contrato fue de 150 pesos, que para mí eran millones de pesos, ¿no? Imagínate que te pagaran por jugar. Pesos, claro. Osvaldo lo ha de saber también cuando él firmó su primer contrato. Entonces, cuando tú firmas tu primer contrato y tienes dinero, dices tú, híjole, qué padre que ganas ese dinero. Y me acuerdo que el primer día que me dan el sobrecito amarillo, saco el dinero, amarillo. 150 pesos, llego a tu casa, voy con mi mamá y me acuerdo que le di 100 pesos. Le dije, madre, ya puedo colaborar con la familia. Todos mis hermanos ayudaban, ¿sí? Y me acuerdo que me dice, no, dice, quédate tú con él. No, madre, le dije, ten aquí 100 pesos y me quedaba con 50. Dije, con 50. Si antes no ganaba nada y no tenía nada y me ajustaba, entonces ahora con 50 pesos dije, no, hombre. Fernando, nada más como para que la gente que nos escucha tengamos esa referencia. 150 pesos. ¿En qué año estamos hablando? No, estamos hablando en el 73. Hace más de 40 años. No manches. O sea, sí te alcanzaba para mucho más. No, claro, y te digo, no, ya después les voy a decir lo que hizo mi mamá con ese dinero, pero ya será más adelantito. Si no, me gusta que nos las si no, ya les así. platico todas las anécdotas. Por favor, vean todo el capítulo. No, pero es por lo que dice, ¿eh? O sea, que de ahí ya fue cuando ya me empecé a interesar, cuando empiezas a ganar dinero y empiezas a tratar de pensar y decir, a ver,
te cuesta mucho trabajo. Aunque Sí. a nosotros no nos costaba tanto porque te pagaban por lo que te gustaba, Sí. Imagino. por lo que te gustaba hacer, ¿no? Entonces imagínate, o sea, Sí. que te paguen por lo que te gusta hacer, cosa que hoy todavía me doy cuenta y a veces me da coraje que tantos jugadores no aprovechen esa situación y valoren mucho esta No se profesión. entiende, No Que- lo valoren, claro. Sí, sí es cierto. Fernando, comentabas que estabas en la carrera. Ahí cuando estabas estudiando, ¿ya estabas jugando profesional? Empezaba, Empezabas. ya empezaba, le digo, ya empezaba con los entrenamientos y todo, ya era un poquito más profesional, ya estaba en tercera división Ujú. y lógico, cuando quieres lograr algo, pues, cada quien tendrá su historia, la de Osvaldo como la mía, pues empiezas a soñar, empiezas a visualizarte, a ver qué es lo que quieres y sí, en ese tiempo, bueno, empezó desde chico, ¿no? Desde que estaba en la primaria, cuando llegaban jugadores de Chivas, como el Tigre Sepúlveda, como Villegas, como el Tubo Gómez, perdón, a llegar a dejar a sus hijos. Ujú. Y tú estabas ahí, pues, como un niño en primaria, en Ujú. segundo, en tercero de primaria, y los veías y pues les pedías su autógrafo y todo. Sí, claro. Entonces ahí ya veías tú las ganas de querer. Me acuerdo que muchas, ya cuando estaba en sexto año, con algunos compañeros nos íbamos al Club Guadalajara en camión Ajá. a ver entrenar a las Chivas. Entonces te digo, de ahí empieza todas esas cositas y es cuando, sobre todo cuando tienes tu primer sueldo, cuando ya empiezas a ver, caray, ya lo empiezas a ver muy diferente y cuando empiezas a tener más entradas y ves toda la cuestión de la mercadotecnia, que la marca de zapatos, que Ujú. puedes sacar más dinero de otras Ujú. situaciones siempre y cuando pues tengas calidad, pues eso te puede dejar un patrimonio, si lo cuidas, muy bueno. Sí. Pregunta, si pudieras aterrizar, aunque sea un aproximado, ¿cuántos serían 150 pesos ahora? No, te mentiría, la verdad. O sea, calculando, Ustedes que son digo, los financieros, yo no soy es que, financiero. o sea, ¿para qué te este, alcanzaba? Yo estoy No. suponiendo, yo digo, a lo mejor unos 100,000 pesos, 50,000 pesos, ¿no? Yo creo. ¿O No, es que te voy a explicar, por qué, era mucho Digo, menos. se devaluó la moneda y todo, pero. Digo, porque cambió. fue mi primer contrato, o sea, fue en tercera división. Ujú. Ok. ¿Sí me explico? Yo no jugaba, o sea, no hacía O sea, nada. unos 15,000 Cuando haces pesos, tú, 10,000 pesos. puedes tener que a lo mejor puede ser quizás 5,000, 6,000, digo, Sí, imaginándome, sí. ¿no? Sí, que como dices, no es que si fuera exorbitante, pero para Bueno, ti, al no sí. tener nada, Al no era tener muy nada, buena hombre, cantidad. Claro. si te fuera 10 pesos Sí, era. claro. Entonces fue fue emotivo más bien eso, Sí. porque cuando tú vas y te lleva un compañero, un amigo, y en menos de una semana te escogen y te piden tu acta de nacimiento y tus papeles para firmarte en tercera división, ya vas a ser jugador profesional, pero desde que empiezas Sí, a en a tercera ganar ya. dinero ya eres jugador Exactamente. profesional, pero en tercera división. Ujú. Entonces Sí. fue tercera, luego segunda, donde hago otro contrato, que ya no me acuerdo cuánto fue el aumento, y después ya cuando vas a primera, que es tu sueño dorado, Sí. donde por supuesto de 2 pesos, pues te vas a 10. Ajá. Sí, ahí es un cambio mucho mejor, Mucho más grande. pero el más verlo hasta significativo ahorita es el de tercera, ¿no? Yo creo que el más Sí, significativo no, fue el de ya tercera. entendí. Por eso quería como dimensionar, pero muy valioso y que creo que la mayoría de la gente lo va a Es difícil sentir. saber, Osvaldo. Es difícil saber, pero lo que tú dices es más lo sentimental, decir, ese primer salario, o sea, es el primer, cuando alguien Sí. sale de la universidad Yo y te te dan el primer pregunto a trabajo, ti, dices, órale. ¿Tú empezaste en qué? ¿En segunda o ya directo en No, primera? empecé en sexta división, ¿Cuándo cuarta. fue tu primer Una sueldo? beca que me dieron 450 pesos. Fíjate, ya 450 pesos. Sí, sí. Yo 150 pesos. Sí. Pero estamos hablando, yo creo que en esa diferencia, ¿en qué año Sí, fue? fue en el 2003. Sí, hay casi Fíjate, 30 años de diferencia. fíjate. Sí. Y en pesos estás hablando, acuérdate que eran más ceros, luego Sí, menos sí, ceros. Ándale, y justo. eso. Sí. Pero muy padre, la verdad, muy padre. Qué, Sí, qué no, padre que los dos se acuerdan de ese primer sueldo, no tanto a lo mejor por la cantidad que fue, sino lo que significaba, que decías y me encanta, Fernando, es que cuántas personas soñamos con eso, ¿no? De que te paguen por hacer lo que te gusta. No, hombre. O sea, ya el poderlo hacer es una gozada y que todavía pueda recibir un sueldo muy merecido y después fue mucho más merecido por todo lo que representabas para el fútbol mexicano. Pero cuántas personas que estamos en la búsqueda de eso, pues podemos decir, hago lo que me gusta y todavía me pagan re bien, ¿no? Y mira,
Y bueno, ya les voy a platicar eso que dejamos Sí, pendiente. Sí, hace nos ratito. dejaste picados. Por favor. Fíjate qué chistoso, qué curioso. Por eso te digo que desde ahí fue el ejemplo Ujú. con el cual me empecé a manejar yo también después. ¿Sabes lo que hizo mi madre con ese dinero que yo le estaba dando? Supuestamente yo estaba aportando pues, para la casa, para, Ajá. no sé, Sí. para pagarle a la señorita que nos ayudaba, o para los insumos, o para comprar alguna lámpara, qué sé yo, ¿no? Pues yo pensé que eso hacía porque nunca me había dicho nada. Y un día, como yo creo que fue un año después, sí, porque estuve yo un año nomás en tercera, Ujú. luego empecé en segunda, medio año. En ese medio año que también empezaba, ya no le daba 100 pesos, a lo mejor ya le daba 200, Ujú. porque podía darlo. Sí. Me acuerdo que un día llego a tu casa, comemos, todo. Me dice, ¿qué vas a hacer en la tarde? Le digo, nada. ¿Me acompañas? Sí, ¿a dónde? Tú acompáñame. Ah, perfecto. No me dijo nada. Agarró su carro, yo todavía no manejaba. Agarró su carro, nos fuimos a Ciudad del Sol. Nos paramos en una calle. Enfrente había como 5 o 6 casas. Y en una de esas casas estaba cuando dicen que se vende, ¿te acuerdas? Con Sí. unos triángulos Ujú. de colores y Sí, todo. de colores. Ahí todo Sí. eso exactamente. Entonces, y le digo, ¿y qué hacemos aquí? Dice, ¿ves esa casa? Le digo, sí. Dice, pues es tuya. ¿Cómo que es mía? No manches. Sí, dice, yo la compré con el dinero que me estabas dando. No manches. La compré, saqué dice, di el enganche. Sí. Dice, y ahora te toca a ti rentarla. Yo ya jugaba en Chivas. Ahora te toca a ti rentarla y pagar la hipoteca y todo ese rollo que se había hecho pues, para poder pagar el préstamo y todo. Entonces ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de ese tipo de cosas. Y bueno, ya ahí, No de ahí manches, empezaron qué padre, algunas hijo. cosas para mí que me dijo mi madre, me dice, algún día vivirás de tus rentas. Ujú. ¿Y ¿Qué qué, razón tenía? qué razón tenía? Porque cuando nos quedamos sin trabajo y máximo, Sí. cuando tienes nomás esa entrada, híjole, pues como que te Sí, desequilibras, te desbalanceas. Entonces, así fue como yo inicié en el ramo de bienes raíces. No Y manches, ya dale. después cuando empecé a tener un poquito de más fortuna en el aspecto económico, pues empecé a hacer algunas cosas en diferentes lugares. Qué increíble historia esa, padre. Fernando. No, bueno, ¿eh? fue la primera casa y eso, es más, ahí la tengo todavía, ahorita se está rentando todavía. Qué No, y de increíble. verdad, Fíjate. admirable o sea, digo, en paz descanse tu madre y ella nos estará viendo y con orgullo porque debe estar orgullosa de lo que ha hecho, pero Sí. que te hagan eso tus padres o tu madre en este sentido, dices, wow, o sea, No, qué nivel de conciencia, de No, amor, pues, de no apego, de que no te veía como esa cajita de la cual sacan dinero, sino como pues, te pertenece, cómo te potenció. Y creo que ese ejemplo te da de verdad a ti para decir, no, hombre, híjole, le admiro más todavía, ¿no? hombre, A tu mamá. me ayudó muchísimo, Sí. muchísimo, muchísimo. Sí. Y como tú dices, ¿no? Tenemos tantas historias de gente de nuestro medio que no valora eso, que a veces, y hay que decirlo porque no es una mentira, que a veces despilfarra el dinero. Ujú. Sí, muchísimo. A veces, es más, me Sí. acuerdo, yo llegué a tener un compañero, no voy a decir el nombre, por supuesto. Yo llegué a tener un compañero que empezó a ganar dinero, Ujú. no sabía manejar, Ujú. pero tenía un carro del año. No. Y empezó después lo hizo al revés. Sí, Primero debió el haber carro. enseñado a manejar y luego comprar el carro, ¿no? Compró el carro y luego empezó a tomar clases de manejo. Qué Imagínate. locura. Claro, Y muy claro. pocos, Fernando, son los privilegiados que, como tú, tenían ese contexto familiar que les ayudó a construir algo sólido. Tuve el placer de estar en Fuerzas Básicas y yo te puedo decir que un 70-80% de los contextos familiares, económicos y sociales, culturales de los jóvenes de Fuerzas Básicas son al revés, ¿no? De a lo mejor una familia esperanzada en que el hijo le vaya bien para poder ellos recibir algo a cambio o incluso ser su fuente económica. Entonces, Como dicen
creo que ha de ser chiste, ¿no? Pero no sé. Y lo dudo porque allá es una industria y tú lo sabes. En Argentina dicen las malas lenguas que los papás a los niños o las mamás a los niños les pegan de fajazos si no salen a la calle a jugar fútbol, porque de ahí empiezan a salir los Maradona, los Messi, todos esos, para precisamente que pase lo que tú dices, ¿no? Sí. Los saque de una situación económica incómoda. Sí. Algunos casos. Y luego tú sabes que Argentina es una industria del fútbol, ¿no? O sea, es una industria. Una industria del fútbol. Sí. Así como China de trabajadores de repente de manufactura, Argentina tiene una industria de jugadores. ¿Cuántos argentinos hay? En todo el mundo jugando fútbol. Y es un país pequeño, imagínate, ¿verdad? Imagínate México con 110 o 115 millones y no podemos tener todavía una selección. Es lo que no armamos 25, ¿no? Sí, es parte de, ojalá que se cambie pronto, porque sí, ojalá. Tenemos materia prima en para poder hacerlo. Ojalá que sea en este mundial. Ojalá, le deseamos lo mejor siempre, pero hay que hacer mucha labor, tanto mediática como no solamente el futbolista, porque luego dicen el futbolista, pero es todo, es cómo está el fútbol, es mediático, es los directivos, es la prensa, es la afición también, que crea que lo veo diferente, que no le exige al jugador de una manera, entonces, bueno, pero pues ese es otro tema que no podemos cambiar desde aquí. Pero entonces, empiezas con esa casa, consideras que sería tu primera inversión que hizo tu mamá, pero ¿en qué momento sientes que ya te preocupaste por el tema financiero? ¿Ahí o después? O sea, porque siempre va a preocupar, siempre te ocupas, pero ya que digas, órale, ya tengo que aprender a saber qué invertir, tengo que empezar a investigar. Si va a ser casas, pues, ¿cómo le hizo mamá para escoger qué casa escojo ahora? ¿En qué invierto ahora? ¿O invierto en otra cosa? ¿O hice negocios? ¿O hice restaurantes? ¿O hice tiendas? O sea, ¿en qué momento? Sí. Muy buena pregunta. Yo creo que fue a raíz de eso. A raíz de eso, y más que nada, a raíz de cuando te empieza a ir bien. O sea, cuando empiezas ya a tener una entrada mayor en el fútbol. Y tú te das cuenta, ¿no? Si antes ganabas $1, pues ganas 5, pues ganas 10, pues ganas 15, ganas 20, qué sé yo, ¿no? De acuerdo a lo que vayas produciendo, ¿no? Porque pues también hay que dar resultados. Si no das resultados, pues no vas a cobrar como debes de cobrar. Sí. Igual un entrenador, si no tienes resultados, pues no vas a cobrar bien. Si tú tienes resultados y eres campeón o eres subcampeón y esto, pues lógico. Te vas a valorar más. Si antes cobrabas $3, ahora cobras 10. Entonces, fue en ese momento, te digo, empecé en ese momento con lo de mi madre allí. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron pasando negociaciones, estaba yo, por ejemplo, me dicen, y esto es parte, se puede decir, de negociar, me dicen, oye, qué afortunado eres porque no saliste de Guadalajara. O sea, no te fuiste a Monterrey, no te fuiste a México. Tu carrera toda es en Jalisco. Mi carrera toda fue en Jalisco. Me faltó Tecos y no me arreglé pues, por circunstancias. Estuve platicando con el ingeniero Leaño en su casa. No llegamos a ningún acuerdo. Bueno, tú estuviste en Tecos. Sí, subí. Ahí debuté. Estuve ahí yo con él y yo tenía ganas de jugar en Tecos. Dije, pues qué padre. Digo, si me contratan, estoy con mi familia y todo, en mi hábitat, en mi medio. Sí. No se logró. Y en ese momento es cuando ya empiezas a ver, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a invertir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a cuidarlo? ¿Lo voy a meter ahí abajo del colchón? ¿O lo voy a meter en el banco? ¿O voy a abrir una cuenta en Estados Unidos? ¿Qué sé yo, no? Sí. Entonces, ya empiezas a pensar qué hacer, cómo diversificarte en todos los aspectos, buscar a operadores financieros para que te orienten. ¿Tuviste algún consejero así? Sí. ¿O varios? Casi siempre tuve a una persona que siempre fue la que me orientó para que lo poco o mucho que ganaras lo pudieras invertir y ese dinero te pudiera producir más cosas, ¿no? Llámese CETES, llámese inversiones en terrenos, en restaurantes, en lo que sea. Y me acuerdo que esta señorita que duré casi con ella, pues casi
más de mi carrera. Desde chico me orientó a ello, ¿no? El decir cuando pudiera comprar un pequeño terreno, pues lo comprabas, cuando no lo comprabas. Cuando tenías que vender una cosa para comprar otra cosa porque te faltaban ahí 3 pesos, dices, a ver, pues voy a dejar esta, pero voy a tener una cosa ya de 10 pesos. Exacto. Entonces se duplicaba todo ese valor que tenías y todo. Y sí, te digo, lo hice muchas veces, pero siempre orientado. No porque yo haya sido fregonazo para los números, porque no, siempre fue con la ayuda. De hecho, en la actualidad, todavía tengo una persona que me ayuda, que me orienta para hacer ese tipo de inversiones y de cambios, cuando viene lo del dólar, cuando viene pues todas las cosas, que yo soy muy ¿Conservador o qué? conservador. Esa es la palabra. Yo soy muy conservador. Toda mi vida he sido conservador. Y digo, pues así me ha ido bien. Y así te sientes a gusto, es normal. Sí, es padre, es claridad, tener tu perfil. Por ahí dicen, fíjate, y ustedes van a saber mejor que yo, por ahí dicen, estás más tranquilo cuando tu tarjeta de crédito siempre está pagada 2 días antes y no debes a nadie. Pero cuando debes a gente, híjole, andas preocupado. La verdad es que sí, ¿eh? Y máxime, si no sale para la quincena o no sale para el mes o algo, dices tú, ahora cómo voy a pagar la tarjeta o algo, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que nunca me ha gustado deber. Nunca me ha gustado deber, salvo esa vez que lo hizo mi mamá de la hipoteca. Pero, porque sí, te digo, rentabas, y es que era la verdad. Tú rentabas, yo me acuerdo de esa casa en el momento que ya no la entregaron, la pusimos en el periódico para rentarla, no nos íbamos a ir a vivir allá en ese momento. Después sí nos fuimos a vivir allá en esa casa, porque nos gustaba la colonia y todo. Sí. De hecho, por ahí también yo acompañé, yo ayudé y yo lo orienté en el buen sentido de la palabra, o lo convencí a Víctor Rangel, que ustedes lo conocen. Venía de México y le estaba yendo también muy bien. Y le dije, oye, Víctor, ahí cerca de mi casa venden casas. Le digo, ¿por qué no vas a verlas? Fue a verlas y inmediatamente compró una, dio el enganche y todo. Ya empezó con lo que ganaban en Chivas. Empezaba y se hizo ya ahorita. De hecho, todavía vive en esa casa, ¿no? Fíjate. Y esta casa que yo te digo ahorita que está ahí, la estoy rentando. Y ¿hasta la fecha la tienes? Hasta la fecha la tengo. Qué padre. La fecha la tengo. Y fíjate qué chistoso. Aquí viene pues otra anécdota que entra, que las he platicado en mi canal de YouTube comercial. Claro, que estén atentos, de verdad, sí, estén atentos. Buenos invitados. La entrevista con Bora. Con Frangé mañana. Frangé, exacto. Frangé, claro. Y ahí, fíjate, viene esa que te digo. Un día, en ese mismo momento me dice, ¿algún día vas a vivir de tus rentas? Yo, pues, como que sabes. Sí, mamá. Y ándale, que pues pasa la primera, cuando no te habían renovado en Chivas y y lo otro, y andabas, ¿qué hacías? ¿Qué onda? ¿Qué el otro? Y todo. Claro, tenías ya tu guardadito y todo, pero de todos modos, decías tú, ¿qué onda? Y no le quieres sacar al guardadito, la realidad, nadie quiere sacarle a lo que tienes. Y empiezas, pues, la rentita de acá, la rentita de acá, la rentita de allá, y ya te daba para otra vez estar tranquilo. Era tu un flujo buen tiempo, en ese momento, era tu flujo. Bien. Pero sí se hizo realidad, ¿no? Porque ahí la entendí y después yo decía, como siempre solemos decir, ¿cuánta razón tenía mi papá? Es lo que te ¿Cuánta decía, razón ¿no? tenía mi mamá? Más no se equivocan. No se equivocan. Sí. Fernando, a mí hay un tema que me gustaría preguntarte porque, y lo digo de verdad con mucho respeto y admiración hacia tu persona. Gracias. Ve uno de repente que se reunió la generación campeona de, no sé, de Chivas de tal año y lo digo con mucho respeto, pero tú ves a la mayoría de compañeros de profesión que son contemporáneos tuyos, que se ve que no la están pasando bien, ¿no? En lo económico. Mi pregunta es, sé que eran otros tiempos y sé que a lo mejor los ingresos eran muy distintos. Más o menos un futbolista de tu época, el sueldo te podía dar para vivir muy cómodo, podías hacer inversiones. Y la segunda pregunta es, ¿por qué crees que compañeros de tu generación, muy pocos son los que hoy en día pueden estar
pues muy tranquilos en la parte económica. O sea, Es muy buena tu pregunta, pero yo creo, y Osvaldo lo sabe perfectamente porque está en el medio, estuvo en el medio, tiene muchos amigos todavía en el medio, y yo creo que hay de todo, ¿eh? Ujú. Yo creo que hay de todo. Hay, hablando de mi generación, que no puedo hablarte yo de los otros porque no los conozco a muchos sí los conozco y sé que están bien económicamente porque han sido cuidadosos en ese aspecto, Sí. se preocuparon o tuvieron la asesoría de algunos, otros a lo mejor no tuvieron la asesoría o a lo mejor a otros no les fue tan bien en el aspecto económico, por lo mismo, porque te decía, a lo mejor no vieron el fútbol de una manera como lo vimos nosotros, o se descuidaron o tenían otro tipo de prioridades. O sea, sería muy difícil hablar por otros. Sí. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que en mi generación hay de todos. Hay jugadores que están muy bien, muy bien. Hay otros que a lo mejor sí han tenido problemas en ese aspecto porque no fueron cuidadosos con sus inversiones, con sus tiempos. Pero, y en la generación de Osvaldo también conozco a varios, sobre todo los que jugaron a Europa, que ellos, pues, imagínate, si aquí ganaban bien y se van a Europa, pues ganan lo doble, lo triple. Y estoy convencido, y también no me gustaría decir nombres, que son muy buenos inversionistas, que son buenos visionarios, que tienen diferentes actividades, diferentes cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay de todo, pero sí me inclino más, no más, sí me inclino a que hubo gente que no tuvo ese apoyo, esa orientación para cuidar lo mucho o poco que ganaban, ¿no? Para tener el día de hoy una tranquilidad ya en tu retiro y el día de mañana que te vaya mal, pues puedas decir, yo no tengo problemas, o sea, puedo vivir con 20,000, 30,000 pesos mensuales, no lo sé, ¿no? Sí. Siempre y cuando ya hayas disparado a todos tus hijos con escuelas, Exacto. con universidades, y máximo, si ya los dejaste casados, pues ya, qué bueno. Y si no, al menos que los hayas dejado con una carrera, que ahorita ya estén en diferentes actividades, como gracias a Dios ahorita ya tengo a todos mis hijos, ya pues el más chico tiene 29, 30, entonces ya saliste. ya salí, ya se la viven Buena edad. ellos solos. Pero sí, te digo, es algo lo que ustedes están haciendo, que lo cual los felicito, es orientar a los jóvenes de hoy en día, no nomás futbolistas, ¿no? Deportistas de cualquier profesión, de cualquier disciplina, para que lo poco que ganen o lo mucho puedan encauzarlo por el lado de la inversión, por el lado de que su patrimonio crezca, ¿no? Sí, interesantísimo, Fer. Y la otra pregunta, la de, por ejemplo, hoy, corrígeme, Osva, pero a lo mejor un futbolista, digamos, de los medianos hacia arriba, pueden tener acceso a, convirtiéndolo muy sencillo para que a lo mejor tengan una noción, el equivalente a comprarte a lo mejor un cochecito al mes, ¿no? Por no decir Montos. 500,000 pesos o algo así, ¿no? En tu tiempo era también equivalente a decir, mi sueldo mensual me daba para comprarme un coche al mes, o se fue eso incrementando exponencialmente al paso de los años. No, por supuesto que lo podías comprar, pero pues, ¿para qué quieres un coche sí, al no, mes? definitivamente, y es una locura. No, sería una locura. Yo comprabas un carro y los durabas 4, 5 años, 6, Sí, claro. y luego cambiabas, pero cuando podías. Sí. Pero no, o sea, por supuesto, es que el fútbol es un deporte tan bonito, es un deporte tan, ¿qué le puedo decir la palabra? Benévolo, no sé. Es tan, híjole, tan preciado, tan... Mira, yo estoy por, y lo voy a tener que decir ya. Sí, pues voy a aprovechar ahí con ustedes. Sí. Porque sé que, Claro. yo estoy por sacar ya en mes y medio Ajá. un libro, donde ahí voy a platicar de todo este tipo de... No de estas, sino de mi vida más bien. Lo que yo quiero dejarles es un legado a mis hijos, para que sepan muchas cosas que nunca, a lo mejor ni en horas de comida o en horas de ver televisión lo hemos platicado. Hay cosas que a lo mejor ellos ya no
no supieron o no saben o no las platicamos. Ellos no me vieron jugar el Mundial. Ellos no supieron que mi papá, o si lo supieron, lo oyeron muy, muy a lo lejos, que mi papá falleció 4 meses antes del Mundial y que no me vio y que fue alguna tristeza para mí muy fuerte. Sí. Entonces toco muchos temas sentimentales muy bonitos. Mi carrera, cómo llegó, cómo se hizo, cómo debuté, cómo me pidieron mi acta de nacimiento, dónde debuté, en Ocotlán, en una cancha de tierra. O sea, todo eso me explico. Entonces, Sí. ahí viene ese tema donde dices, y repito, por eso los felicito, porque hay muchos jugadores que nos pueden ver, porque muchas veces se habla, ¿no? De que es que el futbolista tiene un nivel cultural muy bajo. Pues sí, pero no todos. Sí, o sea, no todos. Últimamente, yo desde hace muchos años, el nivel en ese aspecto para mí ha mejorado muchísimo. 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 Y eso, por ende, ha traído que el jugador esté más preparado. Uh-huh. Ojo, no estoy diciendo que al 100% se haya mejorado esto, pero sí, de mi época a la que estamos viviendo ahora, por supuesto que yo he visto un cambio, no el ideal, pero sí, sí importante. Sí, de acuerdo con eso. Y qué increíble lo del libro en cuanto esté. Lo del libro, te digo, Sí, cuando esté, claro, hay por cosas favor. que haré llegar y Lo vamos hay cosas muy Lo promocionamos interesantes. con gusto. Imagínate Todos, tantas no, vivencias como jugador, como técnico, y Sí. qué legado tan bonito le vas a dejar a tus hijos. Que No, y a la afición, la afición también, sobre todo a la afición chiva, pero no tanto a la afición chiva, sino a la que le gusta el fútbol, ¿no? Ujú. Para que vean, como dicen, es que siempre a veces nos dicen, es que el jugador, esto. Pues sí, a veces sí, el jugador no valora, esa era la palabra, no valoramos esta profesión tan bonita, caray. Sí. Sí. Y tenemos que estar ya fuera de esto para valorarla. Y dices tú, Parece híjole, mentira, pero sí. ves a fulano, sutano, así haciéndole así, te dices tú, ¿qué onda? Sí, sí, sí. Digo, hoy hay redes sociales, antes no teníamos, pero, Sí. O pero sí dicen, había periodistas. te toca viajar con, no sé, una convocatoria a selección, pero es en, uy, qué floja. No, güey. Ándale. No, man. El 95% del país nos tiramos de cabeza por ir de aguador, ¿no? Es que sí, efectivamente a veces no se valora y qué buena iniciativa la tuya de poder tener este legado para todos los que nos encanta el fútbol. Sí. Pero déjame hay que volver a lo del carro como dijiste, de una vez por mes, o sea, Ajá. con su Ah, sueldo. sí. O sea, lo que me quiso sacar es, ya con Que esto sí- te que dabas sí se cuenta ganaba que bien sí como se ganaba ahora. bien, yo sé, Ujú. más que me la disfrazó por el lado Sí. del Viste que carro, tú- me la disfrazó, pero Ajá. no, sí, No, la porque hay verdad. mucha queja, o sea, y nos han llegado a lo mejor no que ya tiene años que se retiró, 20, 15, Sí. dicen como, no, pero no ganábamos como ahora. Pero pues, la verdad es que no como ahora, estoy de acuerdo, pero de todos modos, a nivel Se de ganaba la bien. gente... se Es que ganaba justo bien. me da curiosidad y todo porque dicen, no ganábamos lo que ganan los de ahorita. Me parece perfecto. Y por supuesto que sí. Pero también ahorita cómprate un departamento, ¿no? O sea, y a lo mejor en Claro. ese entonces era un poquito más fácil hacerte de alguna propiedad. Todo ha sido un poquito... Claro, estoy inventando, pero vete al ejemplo de Fernando. Su mamá con 100 pesos pudo Ajá. juntar para meter un enganche. En un año, en un sueldo un de un año. año. Así Ajá. fueron 2, 3 años ahorita con 1,500, o sea, Sí, sí, sí. está bien complicado. Y yo entiendo que a lo mejor puso más, pero a lo que voy es como, quiere decir que era un dinero considerable que juntabas algo que era poquito, lo que sea, y fue más la disciplina de tu mamá y a lo mejor le puso más dinero. O Sí, a lo mejor le puso. yo y creo no que me le dijo nada. puso, pero sí hacemos ver que muchas veces una justificación a decir, es que no hagamos lo mismo que antes. Pero pues por lo mismo costaba, cuando yo Claro. debuto, me acuerdo que había unos terrenos, para poner así números, unos terrenos que estaba abriendo una calle en Juan Palomar y unos terrenos de casi 1,000 metros y me acuerdo que eran 750,000, 790,000 pesos que costaba y decía yo, imposible, mi capital es de 1,000,000, no voy a meter 790 en un solo terreno y es enterrarlo y no sé si abre en la calle y no sé si crece para allá, o sea, pero imagínate, si lo había visto visionario, que no lo iba a hacer porque no era mucho dinero para mí, Sí. pero me compraba uno de esos y ahorita cuesta 13, 14 millones un terreno de esos. Entonces, a eso voy, como que, pues sí se costaba 700 y ahorita 13, 14 millones, es lo mismo, también un departamento que en ese entonces a lo mejor costó 300, ahorita vale 1,000,000 y algo. O sea, Fíjate, eso es bien interesante, pero te digo, es bien difícil. Yo creo que ustedes, repito, que son financieros,
puedes acomodar los ceros, le quitas 2, le quitas Sí. le sigues acá. Pero es cierto, o sea, en aquel entonces tú dices, a ver, es que no ganábamos como ahorita. Esa es una realidad. O sea, ahorita se está pagando mucho bien. más que Sí. cuando Sí. sí, pero en aquel entonces, cuando te pagaban supuestamente poquito, a lo mejor las cosas, como él dice, no costaban Exacto. 30 millones de pesos como ahorita, a lo mejor Ajá. costaban 5 millones, pero que era un dineral también, ¿sí? Sí. Pero lo podías comprar si es que realmente sacabas de ahí de los 5 millones de pesos o 5,000 pesos para que no se vea tan fuerte, 2,500. Sí. 2,500 los guardabas y 2,500 le metías al enganche de una casa. ¿no? Totalmente, Fernando. Justo esa era a la reflexión que yo quería llegar. O sea, sí, eran, pero también, como bien dices tú, tal cual, ¿no? O sea, podías acceder a esas situaciones también. Yo me regreso cuando estaba mi papá joven, creo que, o sea, digo, cuando yo estaba joven, me acuerdo que mis papás pagaban la casa que estaban y 1,000 y algo pagaban, 1,100 o 1,300 pesos mensuales y era, cuesta un trabajar pagar 1,300. Ahorita, ¿cuándo un crédito hipotecario te va a salir 1,300 pesos mensuales? No, hombre. No sí, hay forma, no hay forma. Otro ejemplo, veía lo que costó hacer el Azteca, no me acuerdo cuándo fue. Y estoy inventando, pero ponle que 150 millones. Y ahorita volteo y digo, o sea, no hay forma que la pura cancha y lo de abajo te cueste 150 millones. No sé cuánto le han metido ahorita para la remodelación. Sí, nada más Pero lo para que la te cuesta hacer remodelación. un estadio como el Azteca, ahorita, No, bueno. no hay comparación. Entiendo que es los tiempos, pero para que se entendiera el punto de lo que entendimos la de Dani, la indirecta. Claro. Oye, pero ¿sabes qué? Imagínate en el Estadio Jalisco, Ajá. lo que costaba un palco hace 50 años. Ahorita te lo venden a raíz de que el equipo de Chivas ya no está ahí. Mucha gente lo vendió. Ajá. Ajá. Mucha gente lo vendió. Sí, claro. Ahora viene el Mundial. Los palcoavientes ahí van a tener broncas porque pues, no van a poder, Sí. no van a poder usar su palco, según tengo entendido, a Lo van menos que lo van a poder rentar. rentar. O sea, vas a tener preferencia, pero vas a tener que pagar. Y Ah. acuérdate que Jalisco era 90, era Sí. a perpetuidad, Sí. 99 años. O sea, ese era lo padre. Y la Azteca igual, ¿eh? Tú comprabas un Y era- palco en el Estadio ajá. Jalisco y cualquier evento que hubiera, Llegas para- cualquier evento, Coldplay, El Papa. Lucero, el Papa y todo, Sí. tú tenías tus 10, 20 lugares, de acuerdo a los que fueran. Y hoy no, hoy no va a haber, va a ser de puro entrenamiento, según me han platicado. Va a ser sede para El Jalisco hace entrenar, serie de entrenamiento, sí. igual que el Atlas. Y pues sí, te digo, es cuestión de quitarle un cero, subirle el otro, pero sí podías hacer buenas inversiones, porque repito lo que decía Osvaldo, un terreno te costaba 700,000 pesos, pero tenías 1,000,000 ya de guardadito y dices, no, pues no voy a meterle todo, como dice, todo el dinero a una canasta. Todos los ¿no? huevos en la Ajá, misma todos los huevos a la canasta. misma O sea, canasta, exacto. Entonces yo creo que es lo padre es Sí. cuando te diversificas Sí, y sí. estás aquí, estás allá, estás allá. Pregunta, porque ya nos dijiste, eres un perfil conservador y de verdad, o sea, me gusta, a veces lo dicen como, soy conservador, como si no estuviera bien. Está perfecto, Sí. ¿no? Para que también el que nos esté viendo, porque hay unos chavos que a mí no me gusta arriesgar y eso de cripto, no, eso de tal, no, eso está bien y es válido y hay personas que, o sea, te puede ir bien en cualquiera de los perfiles que tengas. Dentro de ese conservador, ¿cuáles fueron o cuál fue lo que tu diversificación que hiciste? ¿Te fuiste hacia casas, departamentos, construcción? ¿Te fuiste a comprar lotes? ¿Qué es lo que más te gustó a ti o en lo que más te enfocaste para inversiones? No, bueno, ¿Hiciste restaurantes también? O sea, es que fue ya después, ah, pero más que nada, bienes raíces. Es Bienes lo que- raíces, lo que sí. siempre porque al final de cuentas es lo que te orientaban, que era lo que Ujú. lo que Sí. más plusvalía te daba. sí. ¿Sí me explicó? Y luego te digo, después tuviste que vender por necesidad, a veces, ¿por qué? Porque querías Sí. tener otra cosa más. ¿Alguna más oportunidad? Exactamente, Y decías, cambias. híjole, me faltan 3 pesos, pues voy a vender la casa llegué a tener una casa en el mercado de abastos, en Órale. la avenida ahí Mandarina, y también la estuve rentando hasta que llegó un momento en que dije, a ver, yo quería otra cosa acá, la vendí, pum, sí me explico, todo ese tipo Sí. de cosas que Que dices va tú, moviendo, le te das vas dando vuelta el moviendo, dinero. vas moviendo, cuando estás bien asesorado, ¿no? Claro, Estás bien claro. asesorado y eso es
Eso es fundamental. ¿Quién, dices, si estuviese asesorado, fue alguien, cómo llegó ese asesoramiento? ¿Fue un familiar? ¿Fue alguna persona específica? ¿Te moviste y visiste? ¿Fue en el banco? Fue presente en el banco, cuando llegan y te buscan para que sean tus asesores, Okay. y te ofrecen el servicio. No te cobran nada, porque ya el simple hecho de que tus inversiones las Sí, sí. tengas con Están, ellos, ajá, pues ya ellos tienen tienen ellos una utilidad. una utilidad. Ujú. Entonces, con esta niña duré casi 30 años, 40 años con ella y hasta la fecha ya ella se retiró del banco y quien llegó me sigue ayudando Sí. con lo poquito ahí que tiene. Sí. ¿Te Que gusta más? también, qué buena, no diría suerte, pero te tocó alguien de confianza y demás. Hoy en día al futbolista, por lo mismo que es hasta público lo que puede llegar a ganar, hay muchas personas en el medio que hoy se les acercan para una cantidad de proyectos, inversiones, que es donde ahí creo que pues pueden tener desaciertos porque, bueno, puedes confiar en una persona y te sale fatal. Fíjate, qué bueno que comentas eso. Hace ratito que estaba diciendo Osvaldo, me llegó a la mente recuerdos, y esto qué bueno que lo podemos decir ahorita. Sí, sí, sí. Ujú. No hay dinero fácil. Ujú. O sea, ¿a qué me refiero? Oye, que vente acá, que te damos el 10, el 15, el 20 de interés y al ratito trácatelas, cabrón. Te quedaste Desaparecieron. sin desaparecieron, ¿no? Sí, tal Ahí cual. viene a colación eso. Sí. Puta, eso bueno, a todos yo creo, a mí me ha tocado y yo soy, de por sí, soy desconfiado, pero con razón. Sí. ¿Por qué? Por eso que estás diciendo. Es Porque precavido. hemos visto, bueno, ¿cuántos casos no Cantidad hemos de- visto de empresas y todo que han acabado con el patrimonio de mucha gente? Pero la gente se emociona y dice, no, hombre, aquí me van a dar 10 pesos más que ir acá. Y pues no es cierto, güey. A lo mejor te lo dan la primera vez y te Ándale, emocionaste. ese es el tema, que a lo Y me mejor... le metes esos 10 otra vez y al rato se te acabaron los 10 y los 20 y los 30 que Ujú, habías ganado Claro. y te quedaste sin nada. Y ustedes lo Sí, saben, hace poco. sí. No, hay muchos Ha y pasado cada vez hay muchos, más. Más, cada vez hay más. Y luego dices, aquí, nada más es aquí, no, hombre, es en otras ciudades, es igual. Pero qué mala onda que la gente O sea, caiga, ¿no? O sea, Totalmente. Y es porque que- no están informados y no hay gente como ustedes que estén. Exactamente. Y sabes que si es una cadena, ahora, ¿a qué voy? Tenemos estadísticas que hemos sacado, no solamente el futbolista, sino el 40% de la población, de hecho por la Conducef, que es una... Ha caído en ese tipo de. 40% de las personas gastan más de lo que ganan. Fíjate. Entonces estás hablando de 50 millones, cerca de 50 millones de personas en México que gastan más de lo que ganan. Entonces, ¿qué necesitan? O sacarle algo a alguien, o estafar a alguien, Ajá. o meterse Mira, no en lo un había- esquema No de lo había este pensado, tipo. pero por supuesto O que sea, sí. Pues sí, si gastan más que, entonces le debes a alguien y eres deudor y ya le pediste prestado y Sí. le debes, o ya estafaste a alguien, o sea, te hace una cadenita de cosas que entonces por eso hay tantas que la flor de la abundancia, que los trading, Y que las te van a mentadas comprar pirámides diamantes, que había que van a... antes. Y Sí, siguen habiendo, y ¿eh? siguen Nomás le habiendo. llaman Y lo peor es que diferente. la gente sigue cayendo. Justo, a mí me encanta lo que dicen y pocas veces lo aterrizamos a lo mejor a conceptos. Para todos los que nos ven en México, hoy la tasa estandarizada en México está el 8%, ¿no? Entonces, para que se den una idea, su dinero en CETES, que es, pues a grosso modo y en términos muy generales, prestarle al gobierno, te va a trabajar alrededor de esa tasa. Puedes a lo mejor encontrar opciones un par de puntos arriba de eso. Si alguien se acerca contigo y te ofrece un rendimiento del 60% anual, del 5% mensual, yo te diría, Huye. huye. Oye, Es que no hay negocios más, o sea, no existe el negocios, como decía Fernando, no existen esos negocios mágicos. Y si existieran, porque hay a lo mejor personas que por sus actividades o muy buenos negocios, restaurantes, empresas, pues tienen esos rendimientos, como por qué te lo ofrecerían a ti, Sí. ¿no? Y si lo tienen, porque a lo mejor llegará alguien que te diga, oye, yo te doy el 3%, son 36, o sea, entonces, ¿cómo lo haces? Necesitas Ujú. hacer una investigación todavía muchísimo más profunda para que sepas cómo lo haces, dónde se va a meter, cómo te lo va a respaldar, de qué manera vas a entrar a la sociedad, cómo lo vas a recuperar en dado caso que no salga bien, Exacto. si es una idea solamente o si hay material que te pueden brindar. Entonces, y también, decía Sheriff, saber tu perfil de inversionista. ¿Eres conservador? Pues no te metas a querer generar dinero así de rápido. oye, Mejor conozco dale. gente y dices tú, híjole,
No sé si sea por necesidad o vete a saber. Pero a ver, su tarjeta de crédito. Vas, debes 30,000 pesos. No la pudiste pagar. El siguiente mes tampoco la pudiste pagar. Ya no fueron 30,000 pesos, ya son 35,000 pesos. No la pudiste pagar, ya son 40,000 pesos. No la pudiste pagar. Y empiezas a pagar nomás supuestamente para no intereses y te sigue subiendo y te sigue subiendo. Y al rato, híjole, yo digo, ¿qué onda con esa gente? O sea, y luego tienes otra, tapas una y te tapas otra. O sea, sí. Pero bueno. Sí, son cosas que ahí no. También eso, mucha irresponsabilidad con los créditos y con las tarjetas. Hay CATs, que es el costo anual total, arriba del 100%. Entonces tú dices, imagínate. Ay, al rato la pago. Muchos conocidos y personas del medio que están nomás tapando huecos y ya salió la tal tarjeta, pues la saco porque con esta voy a pagar esta y demás. Hay que tener mucho cuidado con los Luego, esquemas. no, vete y paga el mínimo, también estás pagando intereses. Exactamente. Pero bueno, digo, también para la gente que esté, porque es válido, nadie nos enseñó y de repente te metes en momentos, ¿cómo salgo de esto y cómo le hago? Nadie me está enseñando. También tenemos cursos para ayudar, o sea, cómo salir de deudas, cómo organizar un presupuesto, cómo organizarte, cómo prepararte para invertir, cómo creer que se puede, porque piensan que invertir es bien difícil y no es tan difícil. Exacto. Entonces, bueno, digo, aprovechando el comercial, también con gusto queremos compartir y esa es la idea, poder compartir con más gente los cursos para que te ordenen y empieces. Y los dos han dado un punto valiosísimo porque a veces creo que el mismo perfil del futbolista es arriesgado hasta por personalidad. Yo creo que algunos son muy entrones en el tema financiero y demás. Yo también me considero un poco conservador como tú, Fernando, y lo hemos dicho y también está dentro de los cursos que tenemos pues todo, o sea, cada persona tiene un tipo diferente de un perfil de inversionista, ¿no? Hay personas que nos sentimos pues mucho más cómodos siendo conservadores. A lo mejor eso obviamente va a mermar el rendimiento porque a medida de que sea más arriesgado puedes tener mayor rendimiento, pero que nos sentimos muy cómodos con rendimientos conservadores, durmiendo muy tranquilos. Y hay personas que les gusta esa adrenalina de decir, puede ser un negociazo y demás. Lo que consigamos en el podcast y en nuestros cursos es, tienes que identificar qué tan cómodo te sientes con las inversiones que vas a hacer. Si tú no soportas que tu dinero esté trabajando a un año sin ver a lo mejor alguna utilidad y demás, y estás todos los días preocupado y demás, quizá no es para ti esa inversión, ¿no? Habrá otras mucho más seguras, más conservadoras, y habrá gente que nos sentimos muy cómodos con eso y otros que dicen, por 8% anual, no, pues no, a mí me gusta la del 25%, pero lo puedes perder en 2 meses, pues entra, ¿no? Oye, yo me acuerdo que cuando mis primeras tarjetas de crédito buscaba cuáles no pagaba anualidades. Sí, claro. Porque quican las anualidades ahorita, no más. Sí. O sea, no, y síguelo haciendo, de verdad. Y ojalá que lo sigan también haciendo. Cuando tienes tú una cuenta, cuando te manejan tú, a veces por tener nómina no te cobran anualidad, por hacer un pago al mes no te cobran anualidad. Entonces también ser inteligente en eso. ¿Para qué va a estar pagando de gratis 1,000 y tanto? 2,000, y yo te apuesto que la mayoría, y me incluyo de los que tenemos a lo mejor alguna tarjeta con anualidad elevada, ¿sabes por qué es, querido Fernando? Por la idiotez banal, por el ego de sacar una de un color, ¿no? Porque seguramente algunos estamos ahí de que, pues es que es la tal, entonces si vas a cenar y demás, pues sacas la de... Pero fíjate, ahorita que estás hablando de eso, fíjate, el error que yo cometí, fíjate, porque te puedo decir error, por tonto, porque no fue en vanidad, fue por tonto. Cuando tenías más de 2, 3 tarjetas, se me olvidaba pagar una. Ajá. Yo decía, ¿qué onda? ¿Cómo se me olvidó pagar ese? Pues te digo, ¿por qué estoy pagando 3 tarjetas? O sea, con una que tenga, con 2 que tenga, ya 2 para poder acá, una que me corte el día 15 y la otra me corte la primera y todo, porque es cuando recibías dinero. Entonces, decía yo, ¿qué onda? Y llegó un momento que dije, se acabó. No voy a decir el nombre de la tarjeta porque pues, es muy buena, pero dije, no, ya me cobraba un dineral mensual, anualmente. Entonces, lo dejaste muchas cosas que te ayudaban, que te servían, pero ni modo, ya después te quedaste nomás con una de un banco y otra de otro, y ya. Ya sé que una es el día 15 y otra es el día 30. Y se acabó. Sí, yo incluso me pasó, así como a ti,
porque me gusta domiciliar. Yo entre tantas también. tarjetas, si no las domiciliaba, y eso te los recomiendo, vas al banco y le dices, por favor me domicilias para que Ajá. se me cobre completa o el mínimo, como quieras, cada quien puede definir, pero que se me pague automática a fin de mes y yo me encargo de tener eso sí, tienes que tener en la Ujú. cuenta de ahorros para que se pague automático, porque si no, el traer que la luz, que esto, que la tarjeta 1, que la tarjeta 2, que la tarjeta 3, que el seguro no sé qué, que... Sí, está cañón. No, hombre, en la mente. Y aparte uno es el 15, otro el 18, otro el 23, otro el 20. No, o sea, no acabarías. Estarías no, pagando no, todos no. los Y lo días. que decía Fernando, ¿no? Si debías, por decirte algo, 30,000 y no la pagaste, no te preocupes, papacito. Ya hoy debes 34,000. ¿No? Puta madre. Sí. Muy bien. ¿Cómo se ve Fernando en unos 5 o 10 años? Primero que Financiero. nada, que Dios me preste vida y físicamente bien, ¿no? Eso es Sí. lo que yo añoro, porque hoy he platicado mucho con mi señora. Cuando te vas quedando solo en cuanto a lo que cumples tu ciclo en el sentido de tus hijos, que los dejas volar, Ajá. Sí. ¿sí? Que ya cumpliste y ya, bueno, pues ahora depende de ellos, ¿no? De su calidad, de su capacidad. ¿Cómo me veo yo? Fíjate que no me habían hecho esta pregunta hace mucho. ¿Cómo me veo yo? Hijo, primero Dios, me gustaría verme físicamente bien, con salud Sí. y y feliz disfrutando a mis nietos. Sí. No soy muy viajador, esas son de las situaciones que tengo con mi señora. Gracias a Dios, y no es vanidad, gracias a Dios viajé mucho viajé por mi profesión. Por supuesto. Con Chivas viajé mucho, con selección no se diga. Conocí muchas partes del mundo. Y ahorita soy muy flojo yo para los aviones, ya soy muy flojo. Ahora que estuve trabajando en México en una cadena de televisión, 4 o 5 años, era salir el domingo siempre a mediodía y regresar el miércoles. Ujú. Y fue una de diarios, de viajes. Llegó un momento en que me cansé, ¿me entiendes? Me cansé. Y ahorita me acuerdo que ya hacemos nomás uno al año para toda la familia. Ajá. Pero a veces que tienes que ir a México, que tienes que ir acá, que Ajá. tienes que ir allá. Sí, ya soy muy flojo. Y no por la edad, simple y sencillamente porque como viajé mucho Sí. y gracias a Dios nunca me pasó nada. O sea, Ajá. nunca sí, movimientos del avión y todo. Digo, no, Turbulencia. que mejor ya ahorita ya le bajé. Sí. Sí, claro. Qué padre, Bien. qué bueno. Muy bien, digo, qué padre porque es buena experiencia. Digo, pasemos a la dinámica y ahí van a salir varias cosas. Dani, Exacto. pasemos. Esta dinámica es el 11 Ándale. ideal. Ya ves cómo le metemos producción. A ver, ¿qué va a ser? ¿El Aquí. 11 ideal de qué? El 11 ideal, que además, curiosamente, le volamos producción a, Sí. a Fernando. Compartimos la misma producción allá en Miami. Miami. Internacional. Y Pues sí es cierto. comercialazo, de verdad, vean el contenido de Fernando. Muy buen contenido. Por eso el podcast ha sido tan ameno, pues porque además es un maestro, o sea, ha estado en televisión, es creador de contenido, entonces, pues por No, eso. hombre, qué creador, ojalá. Esto No, está como pez en el agua. Hemos tenido, la verdad, nos fue muy bien, primero con Guardianes de la Tradición, ahora ya estoy yo solo en un canal de YouTube, que es Fernando Quirarte el Sheriff. Ajá. Ya tuvimos nuestro primer invitado, Bora Milutinovic, la verdad, una persona con 5 selecciones del Sí, mundo, claro. dirigiéndola, no cualquiera. Ya tuvimos a Pablo Lemus, a Mauri Vergara. O sea, hemos tenido nuestros pececitos gordos Muy buenos, Sí, muy y buenos. muy claro. buenas entrevistas. La próxima va a ser Juan José Frangé, mañana a las 8. Así que No se lo vean pierdan. Claro que sí. Guardianes, Fernando Quirarte el Sheriff, Sheriff, en claro. canal de YouTube. Qué buen apodo. Claro ¿Quién que te lo sí. pone? Me lo pone el Perro Bermúdez y Gerardo Peña, pero más el Perro Bermúdez. Buenísimo. Perro. Como que sí te da un... La verdad te gustaba. Me gustaba porque pues, todavía la gente ahorita me ven, ¿qué hubo sheriff? ¿Qué hubo Sí, esto? Ajá. claro. A mis nietos les dicen sherifitos ahí en el colegio. padre. Entonces ellos se mueren de Sherifito. risa. Mis nietos me dicen sheriff y sheriff. A veces mis hijos sheriff. Entonces, pues ya se me quedó Ajá. el sheriff. Sí. Qué padre. La Muy bien. verdad. Pues esta A ver. dinámica es del 11 ideal, personal, financiero. Y la primera pregunta es, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas inversión? La primera, mi mamá. Sí, Ok. qué bonita historia esa. Mi Sí, mamá. qué padre historia. Esa Sí. me llegó, está padre.
Número 2, tu mejor inversión que consideres dentro de todo lo que has explorado. Hijos, Sálvame. no. ¿Quieren que diga todo? No. ¿Cómo? No, a lo mejor No, ni... pues, No, pero Puede la ser que tú general digas, como bienes raíces, ¿eh? O sea, viene raíces, Ah, restaurantes, o sea, mi mejor inversión Sí, Ajá. sí. Espera, viene raíz. Viene raíz. incluso hasta hemos recibido que, claro, hablamos financiero, pero nos ha dicho mi esposa, mis hijos, mi familia, pero es más románticamente. Hablamos financieramente, Claro, o sea, no, ¿cuál es la financiero, que porque- crees que tú... Bienes raíces. Ok. bien. ¿Y en alguna en algún rubro te llegaste a equivocar? O sea, tu peor inversión, vi que estuviste en restaurantes. Una luego. vez sí. Me equivoqué de socio. Ah, sí. Ok. Muy común, ¿eh? O sea, han y- dicho... Y pues todos. tronamos en menos de 2 meses en un restaurante en Puerto Vallarta. Sí, el tema de las sociedades es un arte. Ya lo hemos visto aquí varias veces y muchas veces ni siquiera que cuidar el bien. proyecto de la Hay que sociedad. cuidar Sí, bien. es más la sociedad que exactamente. Sí. ¿A quién llamarías si quisieras invertir? ¿A quién llamaría? ¿O a quién llamas cuando quieres invertir? A mi Asesor. mi asesor financiero. Ok, muy bien. El primer pago ya nos comentabas de 150 pesos, ¿verdad? Mi primer sueldo, 150 pesos. Y también se contestó la de ¿qué hiciste con ese primer pago? De Ya, verdad se me hace mamá, la y- historia más bonita. Seguramente ese extracto del contenido va a ser un trancazo porque, híjole, qué bonita historia, ¿no? Sí. De verdad que sí. Algo que siempre quisiste comprar y que gracias a tu profesión y a tu trabajo lo pudiste hacer. Hijos de eso. Pues quieren sacar a balcón. No, pero Este, espera, no te sientas, digo, lo que tú no, quieras, pues, pero ¿cómo nos no? han- Pues nos así han es como dicho, está ahorita. Me compré mi Este, camioneta, no sé qué. ¿Y qué nos dijo hijos Aquino, de no? su Nos dijo Aquino, una camioneta sí. así. Repíteme la pregunta. Algo que siempre, o sea, que desde niño. Es más, nos han dicho hasta cosas Mi muy PlayStation, sencillas mi No, lo como... voy juego a de decir, video, lo voy a pues. decir, pero Hay ya un la juego de siguiente video. ya no les voy a contestar. Ahorita podía inventarles, pero pues, No, no, claro. para salirme por la tangente, ¿Eh? pero pues tengo que decir No, la verdad. claro. ¿Cuál Algo era? que siempre quisiste comprar y que gracias a tu trabajo lo pudiste hacer. Un departamento frente al mar. Ay, Qué qué rico. padre. Sí, qué Ya padre. si te pregunto qué mar es, no es mucho. Ni más, no, pues ya no. O sea, no, pues te digo. ¿Qué color? No, hijo de ¿Es la azulito? madre. Sí. Tu peor gasto es algo, nos han dicho desde, no, hombre, me compré un caballo, ¿para qué carajos? Mi peor gasto. Tenis, mochilas, porque no lo ocuparon, un carro que no sirvió, que me salió mal. O sea, realmente tu peor Soy gasto. muy, ¿cómo le llaman? Y a esa gente acaparador. Soy muy. que ¿Como ya para- acumulador o...? Acumulador. Ajá, yo soy también muy soy así. acumulador. Soy muy acumulador. A veces no necesitas las cosas, pero te gustan y las Sí. compras. Eso sí, Ujú. espero quitármelo. ¿Y cuál fue? Sí, o sea, El- tu peor ajá. gasto, o sea, que Mi digas, peor gasto, pues, pues, eso, a yo lo mejor creo es que eso, a es lo mejor es esa. comprar cuando ya cositas, pam, pam, pam. que compro se te van. cosas que a veces no necesito y Sí. yo creo que es mi peor inversión, ¿no? Bien. Ujú. Si pudieras viajar al pasado con los conocimientos que tienes hoy, ¿hubieras invertido en algo diferente? No, hubiera redoblado esas inversiones Sí. en lo mismo porque siento que han sido Han sido buenas. buenas. Claro. Bien. Bien, muy bien. Y número 10, un consejo financiero o de inversión que le dieras a un chavo que va iniciando. Decirle, pues yo te recomiendo esto para que empieces. O sea, Pues ya lo comentaste tú, ya lo Ujú. comentaste y nomás reiteraría esas palabras. Nunca gastes más de lo que ganas. claro. Pedradota Totalmente. para el 40% de... No, para ¿Sí? la mayoría. Para que- nosotros, sí. Así, nunca gastes más de lo que ganas. Claro. Yo creo que es lo peor que puedes hacer. Fernando, y eres una gran persona. ¿Algún consejo en lo personal que nos quieras compartir a todos los capitanes que nos escuchan? No, bueno, pues ustedes, primero que nada, felicitarlos por esta labor que hacen. No cualquiera. Gracias. Yo creo que el orientar a los jóvenes, sobre todo deportistas y no deportistas, Ujú. a que cuiden sus inversiones, que cuiden su dinero, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Y yo creo que esto puede servir de mucha enseñanza para toda esa gente joven que cuando gana dinero no sabe todavía qué hacer con ella. Sí, Claro, sí. de acuerdo. Muchas gracias. Los Gracias. felicito. Gracias por estar Gracias. aquí porque esto, Capitán Financiero, este podcast, al final lo hacemos
de verdad, con la intención de sumar. Es gracias a los invitados que vienen y nos comparten sus experiencias. Si no, no habría un podcast como este. Entonces te agradecemos mucho, mucho valor, mucho contenido, muchas experiencias. Aunque ahí Dani no te pudo sacar dónde estaba el departamento. Sí, no, y luego que si compraba un carro, ¿qué? Cada mes. No, hombre, ni de loco. Para la parte 2, para esperamos la- traerles en qué playa está. No, pero de verdad admirable y qué padre. Y creo que eso es lo que deberían de hacer los chavos, aprovechar, y más ahora que están ganando mucho dinero. Y esto aplica para el futbolista que está ganando mucho, para el influencer, para el que está trabajando y le fue en un negocio, está vendiendo cosas que al final le está yendo muy bien. Aplica para todos. Cuando empieza a tener dinero, empieza a invertir, empieza a capacitar. Y si saben de un trabajo por ahí, me avisan, pues ando Claro. Sí. sin chamba. Bien, muy bien. Pero claro. mira, ¿No? justo iba a decir, qué admirable, Fernando, porque además tampoco es como que tienes esa necesidad, gracias a Dios, de decir, bueno, tengo que ahorita estar activo, pero que sigas con esa inquietud de seguir sumando y de ver cómo estás activo es totalmente admirable. Yo justo te iba a decir, muchas veces tenemos como ejemplos a tantas personas que de verdad no dejan nada bueno y demás, y no quiero raspar pesos porque Peso Pluma, nada, pero hay ejemplos como el tuyo que has llevado una carrera impecable, intachable, como jugador, como entrenador, como directivo, como persona en los medios, y que todavía tengas Empresario. esa inquietud de seguir sumando y demás, es verdaderamente admirable, te felicito. No lo he dicho nunca porque siempre dice, siempre dice eso, nunca lo he dicho. Ojalá, me gustaría algún día ser como tú, Fernando, te lo digo de corazón. Qué gusto conocer ahora a la persona, y me llevo un gran capítulo en el corazón, y ustedes pues también ya lo escucharon. Muy, muy bonito. Gracias. Y es que, Gracias, ¿sabes qué, Fernando. Osvaldo? Creo que mientras, ya lo verán cuando lleguen a mis 40, hay que tratar de seguir siendo productivos, ¿no? Porque ya al final de cuentas va a llegar un momento en que tu edad, tus facultades van mermando, como todo en la vida. No eras el Adamís que se barría y remataba de cabeza y le pegaba con la zurda y todo. Sí, sí. Entonces ya llega un momento en que vas. Y te digo, mientras tengas salud y llegues a la vejez bien conservado, y el día que ya te quieran llevar, pues que te lleven, ¿no? Pero que no sea de una manera en la cual ya estés en un estado que nadie quisiera estar, ¿no? Sí, Sí, totalmente. claro. Eso, ser Y gracias productivo. por la No, invitación. mucho. No. Un gusto. Y A la pues, orden. bueno, un gusto, capitanes. Estén atentos al contenido, a este tipo de invitados que han sido la mayoría, pero que nos suma mucho y que agradecemos su tiempo de estar aquí. Es lo más valioso que tenemos en esta vida, y todos los consejos que nos pudo dar. Capitanes, estén atentos. Muchas gracias, Dani. Como siempre les decimos, dominen sus finanzas, ganen en la vida. Hasta el próximo.